Señorías, pasamos a la tercera de las comparecencias del Consejo de Gobierno, en este caso la presentada a petición del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, a la que también se suma, para ser sustanciada en este momento, la comparecencia solicitada por el Grupo Socialista y el Grupo de Podemos Andalucía, a fin de informar sobre los cambios en la política de atención infantil temprana por parte del Gobierno. Para la comparecencia tiene en primer lugar la palabra, por el Gobierno, el consejero de Salud, señor Alonso. Señoría, tiene la palabra. Señorías, hoy comparezco para hablar del soporte asistencial que Andalucía presta a los niños y a las niñas que presentan trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos, a sus familias y a su entorno, y de las medidas para mejorar esta atención integral en Andalucía. Estamos hablando de niños y niñas con síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo, Asperger, pero también de niños y niñas que tienen trastornos del lenguaje, de la audición, de la motricidad, niños y niñas de 0 a 6 años a los que una atención integral, en el caso de las alteraciones más graves, mejora su calidad de vida, o en otros más leves logra minimizar o corregir dichos trastornos. Hablamos, pues, del esfuerzo que Andalucía ha venido realizando durante estos años. Se ha producido un gran avance, pero soy consciente que queda camino por recorrer. Hemos pasado en los últimos 10 años de 73 a 163 centros de atención infantil temprana. Hemos incrementado las partidas destinadas hasta llegar a los 11,7 millones de este ejercicio, que se incrementarán en 4 más. Y a fecha de hoy, los niños registrados en el sistema de información superan los 13.500. Pero, señorías, solo avanzando se da uno cuenta de que queda camino por recorrer. En los tiempos de respuesta, en las dotaciones presupuestarias, en las intensidades de atención. Como somos conocedores de este margen de mejora, a mediados del año pasado empezamos a trabajar con asociaciones, profesionales, familiares, en instrumentos y acciones que nos permitan seguir mejorando en la asistencia a la población infantil con necesidades de atención temprana. Como ustedes saben, señorías, el pasado mes de febrero inició su tramitación el futuro texto normativo que regulará el modelo de atención temprana en Andalucía y que será una realidad en breve tiempo. Se aprobará durante el mes de abril. Actualmente acaba de finalizar la fase de audiencia pública y se está incorporando las alegaciones presentadas por los sectores implicados. Dicho decreto es fruto de una escucha activa por parte del Gobierno y un intenso trabajo con asociaciones y entidades del sector con las que hemos mantenido un constante diálogo y visitas y reuniones de forma permanente, en las que se han presentado numerosas aportaciones que han enriquecido el texto. Igualmente, hemos tenido en cuenta las propuestas de mejora aportadas por los diferentes partidos políticos en los distintos debates que hemos mantenido en esta Cámara. En este sentido, quiero agradecerles a todos el esfuerzo y el apoyo permanente, ya que este decreto no hubiera sido posible sin el trabajo de todos. Señorías, esta norma desarrolla el derecho a la atención temprana para la población infantil menor de 6 años y ha recogido este derecho en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en la Ley de Salud Pública de Andalucía y en la Ley de Educación, y lo hace bajo los principios de universalidad, gratuidad y equidad. Se permite, por tanto, el acceso a los servicios de aquella población con necesidades de atención temprana de manera gratuita. Se garantiza igualmente la equidad, eliminando la posibilidad de cualquier discriminación, con especial atención a la de género por su carácter transversal al resto. Asegura, además, una atención integral a través de las intervenciones realizadas desde los diferentes sectores, sector educativo, sanitario y social. El objetivo, señorías, es claro: asegurar la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento de los menores de 0 a 6 años que presentan trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo, así como la intervención con su familia y su entorno. Tal como contempla la futura norma, la intervención en atención temprana tiene que tener en cuenta el desarrollo integral del menor, por lo que se considera que es una atención integral y que abarcará todos los aspectos propios de cada niño y niña, psicomotores, sensoriales, perceptivos, cognitivos, comunicativos, afectivos y sociales,
así como los relacionados con su entorno, donde se sitúan la familia, la escuela y la sociedad. Por ello, en ella se recoge la elaboración de un plan integral de atención temprana, que dará una respuesta intersectorial, interdisciplinar y multiprofesional. Actualmente se está constituyendo el grupo motor, coordinador de la elaboración de dicho plan y diseñando la estrategia de formación para todos los profesionales en este ámbito. De igual modo, favorece la descentralización y garantiza una atención temprana integral y de calidad, con unos servicios que deben estar próximos al domicilio familiar, ser accesibles y estar organizados en relación a las necesidades de la persona menor de 6 años y de su familia. Asimismo, la calidad es uno de los ejes principales sobre los que se basa este decreto. La atención infantil temprana en Andalucía estará basada en el cumplimiento de estándares esenciales de calidad y en los procesos asistenciales, apoyados en la mayor evidencia científica disponible en cada momento, por lo que se pondrá en valor la investigación en este campo. A través de la norma se impulsa la mejora del conocimiento de los equipos profesionales implicados y se fomenta también la investigación como apoyo a la mejora continua de la calidad en atención temprana. Señorías, la participación es otra máxima de este decreto. En este sentido, impulsa la contribución activa, comprometida y responsable de los equipos terapéuticos, las familias, el entorno y el movimiento asociativo en el desarrollo de los planes y programas que velan por estos menores. El decreto establece la creación de las unidades de atención temprana. Estas unidades estarán adscritas al Servicio Andaluz de Salud y constituidas por equipos profesionales, pediatra y del ámbito de la psicología, con carácter interdisciplinario, que contarán con una organización territorial suficiente que permita la atención cercana a la población objeto de la valoración. Se favorece así la coordinación entre los profesionales de los CAI y los centros de salud y la continuidad asistencial entre los equipos de pediatría de atención primaria y atención hospitalaria. Inicialmente se establece una unidad por provincia, salvo en Sevilla, Cádiz y Málaga, que por el número de niños se crearán 2, pudiendo alcanzarse el número de 14 si las necesidades así se consideran oportunas. A través de ellas se realizará la valoración de las necesidades en base a un diagnóstico funcional de los niños y niñas, de sus familias y de su entorno, y la idoneidad de la necesidad de intervención temprana, emitiendo los informes correspondientes y su derivación a un centro de atención infantil temprana. Permiten trabajar en el acogimiento de las familias, trasladándoles la información adecuada, que les ayuda a comprender por qué su hijo o su hija necesita ser derivado a un CAI, y ofreciéndoles el acogimiento necesario. Estas unidades aseguran que desde el inicio de las actuaciones en atención temprana sean homogéneas en toda la comunidad y que la información que reciben los centros apoye la toma de decisiones por parte de los equipos profesionales de los mismos. Para estas unidades estamos diseñando cursos de formación para impartir en la Escuela Andaluza de Salud Pública sobre atención temprana, así como elaborando los criterios de selección de los asistentes y las materias a desarrollar. La coordinación de estas unidades se llevará a cabo por los profesionales del equipo provincial de atención temprana, de las delegaciones provinciales. Igualmente, el decreto regula los centros de atención infantil temprana, CAI, y los define como unidades asistenciales especializadas, al igual que las unidades de atención temprana. Se contará con un plazo de 6 meses a partir de la publicación del decreto para definir las condiciones y requisitos con los que deben contar los CAI. Podrán ser públicos o privados y se garantizará la homogeneización de los centros en nuestra comunidad, evitando así las desigualdades de atención. En los contratos de gestión de servicios se incluyen cláusulas sociales, siendo un requisito para su adjudicación. Igualmente, se podrá organizar la prestación a través de un régimen de concierto social. La norma establece un modelo de atención temprana generalista y solo de manera excepcional y previo informe los menores serán derivados a centros específicos cuya regulación se hará en el ámbito del diálogo que se abre en dicho decreto. Los CAI seguirán siendo el recurso de mayor peso y recibirán a los menores derivados desde las unidades. Tras la entrevista de acogida al menor y su familia y la oportuna valoración, pondrán en marcha
con la contribución activa de la familia, el plan individualizado inicial, que podrá ser modificado por el equipo de profesionales en función de la evolución que presente el menor o las necesidades detectadas. Asimismo, se mantendrán actividades de coordinación con su ámbito educativo en todo momento. Las órdenes que desarrollarán las características, los requisitos y la funcionalidad tanto de los CAI como de las unidades ya se encuentran en proceso de redacción. Asimismo, fruto del convenio firmado con la Federación de Autismo de Andalucía, se está elaborando una línea de formación para todos los centros de atención infantil con objeto de capacitar a los profesionales a la atención de niños y niñas con trastornos de espectro autista. Lo mismo se hará con otras alteraciones. Por otro lado, señorías, esta norma define y regula la composición de los equipos provinciales de atención temprana y establece los perfiles de sus profesionales, así como las funciones de los mismos. Estos equipos provinciales, que actualmente están ya en funcionamiento, son los responsables de asegurar una correcta coordinación, colaboración y continuidad de la atención que se presta al menor entre los diferentes equipos profesionales. Los miembros de los equipos provinciales pertenecen a los 3 ámbitos donde se desarrolla la atención temprana: sanitario, educativo y de servicios sociales, y cuentan con titulación, formación específica y experiencia en atención temprana infantil. Señorías, actualmente se han establecido unos grupos de trabajo con el objeto de avanzar en el desarrollo del decreto. Los forman profesionales de los CAI, además de técnicos de la Consejería de Salud y representantes de entidades implicadas en la atención temprana. A través de estos grupos se están analizando distintas actuaciones a llevar a cabo para una continua mejora del servicio, como son la clasificación por módulos de gravedad de los diagnósticos que se atienden en los CAI. Se establecerán 4 módulos de atención en función de las patologías o de las alteraciones. Definir el número de sesiones para cada grupo de trastornos. Las sesiones pasan de ser de 45 minutos a 1 hora de duración y se le dará el número de sesiones a cada niño que necesite, todas ellas financiadas por el sistema público. Se incrementa, por tanto, la duración de las sesiones y el número de las mismas. También este grupo analiza las dificultades detectadas en materia de facturación y establece los criterios para el cumplimiento de los contratos y otra serie de propuestas de mejora. Además, una vez realizada la comisión de seguimiento autonómico de estos procesos, se están planteando las reuniones que a nivel provincial se van a mantener para el correcto seguimiento del cumplimiento de las prestaciones. Se va a desarrollar también la orden de segunda opinión, que se está ya elaborando y que permitirá que las familias puedan pedir una segunda opinión sobre el diagnóstico del menor en caso de estar en desacuerdo. Otro de los aspectos a destacar del decreto es el compromiso de creación del Consejo de Atención Infantil Temprana y una comisión técnica vinculada a la Consejería y con posibilidad de establecer comisiones técnicas provinciales. En este sentido, nos encontramos redactando la orden por la que se nombran a los miembros de ambos órganos colegiados de asesoramiento de la Junta y establecer su composición y funciones. Además, el decreto establece un sistema de información de atención infantil temprana, único para toda la comunidad, como herramienta para facilitar la coordinación de todos los equipos profesionales que intervienen en el seguimiento de los menores. El sistema da cobertura a todo el ciclo de la vida de atención temprana, con el objeto de mejorar la atención tanto a menores como a sus familias, acortando los plazos de intervención e integrando dicha atención con los sistemas de información de historia de salud digital del Sistema Sanitario Público Andaluz, DIRAYA. De este modo, al disponer los equipos profesionales implicados de información acerca de los antecedentes personales y familiares de la población menor, así como su seguimiento posterior, pueden tomar mejores decisiones respecto a la atención que prestan. Este sistema, ya en funcionamiento, está reconocido por el Observatorio de Modelos Integrados en Salud como buena práctica en coordinación sociosanitaria. Las sucesivas evoluciones del sistema irán encaminadas a dar respuesta a las necesidades de los equipos profesionales. Señorías, no hay duda que Andalucía apuesta por la atención temprana. Así lo demuestra la evolución de la partida presupuestaria que se destina a este tipo de atención. Desde 2003, la Consejería ha multiplicado por 8 las partidas destinadas a esta prestación hasta alcanzar, como comentaba antes, los 11,7 millones, que en la actualidad
se ofrece además en 163 centros de la comunidad autónoma, lo que demuestra la apuesta del Gobierno andaluz por este programa. Como anunciamos en esta Cámara el mes pasado, en este ejercicio se incrementarán las partidas destinadas a esta prestación en 4 millones de euros y se finalizará en 2019 con un incremento global de 23 millones. Esto implica multiplicar por 3 el presupuesto total actual. Concretamente, el coste anual por el acuerdo marco, subvenciones a instituciones y convenios con ayuntamientos suma en la actualidad 11,7 millones de euros y a ellos se añadirá 23 millones de euros en el plazo de 4 años. Esta distribución responde al aumento de la dotación presupuestaria correspondiente a cada ejercicio y que posibilitará desarrollar la aplicación del decreto en su totalidad en función del ritmo de incorporación de los CAI, la adaptación de los mismos a las exigencias del decreto y el incremento de niños. Asimismo, se aumenta tanto la duración de las sesiones como el número de las mismas en las unidades de atención temprana. Por tanto, el decreto garantiza un incremento de los recursos y una mejor respuesta en los tiempos. Señorías, hemos trabajado para ofrecer a estos niños la mejor atención con mayor calidad y en el menor tiempo posible. La futura norma desarrolla la prestación del derecho a la atención temprana que ya recogen otras leyes andaluzas como el Estatuto de Autonomía, la Ley de Salud Pública de Andalucía y la Ley de Educación. Por tanto, el rango de decreto es adecuado, ya que desarrolla un derecho recogido en leyes andaluzas y además permite una tramitación más rápida y en un mes lo podemos tener aprobado y empezar a ponerlo en marcha. Para el mes de septiembre ya se podrán tener las unidades montadas y se empezará, junto con el curso escolar, a incrementar las sesiones. Y acabo, señorías, como empecé, hablando de los niños y niñas y sus familias para los que trabajamos y agradeciendo a todas las entidades del sector, a los profesionales, a la plataforma de atención temprana, por las alegaciones que han presentado al decreto que han servido para enriquecerlo y también a los grupos parlamentarios por sus aportaciones a esta norma para una mejora de la prestación de la atención temprana en nuestra comunidad. Señorías, este decreto nos va a permitir contar con un modelo de atención temprana de los más desarrollados del Estado y afrontar y ofrecer una atención de mayor calidad a los niños y niñas andaluces y hacerlo en el menor tiempo posible. Esto es nuestro principal objetivo y vamos a continuar trabajando para conseguirlo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno ahora para los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, la señora Nieto. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Gracias, consejero, por las explicaciones que nos ha ofrecido, por el tono de sus palabras y por el punto de inflexión que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida esperamos que marque la comparecencia de hoy, producida a petición de 3 de los grupos de la Cámara. Quiero, en nombre de nuestro grupo, saludar a los miembros de la plataforma que nuevamente nos acompañan para asistir a un debate sobre la atención temprana y, trasladarle algunas reflexiones en torno a lo que usted nos ha comentado hoy y al relato que se puede hacer de lo vivido en los últimos meses. Que en nuestra opinión tiene que ver con la forma y con el fondo, consejero. Cuando hace unos meses comenzamos a trabajar en el ámbito del Parlamento para poner el acento en las fallas que la atención temprana presentaba en Andalucía y fuimos todos conociendo un poco más en profundidad esos problemas a través de la plataforma, también a través del CERMI y de colectivos y particulares que se fueron acercando a los distintos grupos para buscar una posición común en positivo. Lo cierto y verdad es que ustedes se pusieron a la defensiva
y consideraron una cierta agresión o un poner en entredicho una atención que finalmente nuestro trabajo como grupos parlamentarios es mejorar, igual que la suya como Ejecutivo, favorecer esa mejora. Al final, la sensación es como de había que optar. ¿Quién está con la plataforma de atención temprana? ¿Quién está con el CERMI? Y las cosas al final han de ser un poco más equilibradas. Por eso le agradezco, aunque usted siempre tiene un tono muy correcto en la tribuna, pero le agradezco que hoy el fondo y la forma estén acompasados. Porque al final la interlocución del sector, y hemos tenido ocasión de hablarlo varias veces, consejero, ha cambiado, igual que ha cambiado la sociedad. Hay una pluralidad de actores y finalmente quienes nos dedicamos modestamente a estar a disposición de la gente para ver si le podemos arreglar sus problemas, también tenemos que ser porosos a esos cambios de la sociedad y tenemos que incorporar la validez de esos nuevos interlocutores que emergen y que también trascienden los canales por los que habitualmente hemos ido teniendo un conocimiento de lo que pasaba. Y vivimos un episodio muy lamentable, si me permite, en el pleno en el que abordamos la posibilidad o no de que se tramitara la proposición de ley que presentaba el Grupo Parlamentario de Podemos a instancia de la plataforma, por lo que le decía antes, de vivirlo ustedes como un ataque a su trabajo, como un rechazo frontal al trabajo que ya se ha hecho, que nadie pone en cuestión, de la misma manera que usted tampoco pone en cuestión que quedan cosas por hacer. En ese pleno yo no me voy a extender, probablemente algún grupo haga referencia a ello, pero le vimos una cara muy agria a esa manera de entender la política y a esa, si me permite, soberbia desde el Gobierno que debe ser desterrada para dejarle espacio a la amabilidad, al encuentro, al diálogo y a la búsqueda de soluciones. Soluciones que podían haber llegado antes si ustedes no hubiesen estado tan a la defensiva, porque en el debate presupuestario que tuvimos hace escasamente 3 meses hubo oportunidad de incrementar la dotación presupuestaria para la atención temprana. Hubo varias enmiendas de los grupos de la oposición en ese sentido, por distintas cuantías además, cada una enganchada a una percha diferente de ingresos. Ni por el ámbito de la oposición tuvieron ustedes la cortesía de incorporar alguna de esas enmiendas, ni por su propia voluntad lo hicieron. Lo que no se podía hacer en diciembre se puede hacer en marzo. Bienvenidos sean los recursos, aunque no es ese el único problema de la atención temprana, o no es solo una mejora de la dotación de recursos lo que requiere para superar algunos de los problemas o de las debilidades que plantea en este momento el servicio en Andalucía. Usted hablaba de los tiempos de respuesta, hablaba de la intensidad de la atención y, en último lugar, hablaba de los recursos. Y hablaba de la idoneidad de la fórmula normativa planteada por el Gobierno conforme a un decreto y no pues una ley. Entiendo que ninguna de los que estamos aquí, ni como grupos parlamentarios, ni como personas afectadas directa o indirectamente por la atención temprana, sea porque sean familiares, profesionales, no, que ninguno se perdería en cuál es la fórmula normativa mejor. Finalmente, se requieren una homogeneidad del servicio, una garantía de ese derecho, esa gratuidad, la equidad a la que usted ha hecho referencia. Hemos tenido ocasión de hablarlo sobre otras materias. Esta es una más. ¿El decreto es una buena fórmula? Lo es. ¿Lo hubiera sido el decreto ley? También. ¿Había razones sobre la mesa como para adoptar esa fórmula? Entendemos que sí. Solo hay que ver cuánto tiempo le hemos dedicado en los últimos meses de nuestro trabajo parlamentario y del Ejecutivo a este tema, la repercusión social que tienen los pasos que se dan en el ámbito de la atención temprana para hacernos una idea de que efectivamente hubiera sido una buena opción. Un decreto ley convalidado aquí, tramitado como proyecto de ley, que hubiera permitido esa incorporación de mejora, ese trabajo colectivo que usted hoy nos anunciaba con relación al enriquecimiento del texto del decreto inicial con las aportaciones llegadas en forma de alegaciones por los distintos agentes, entre ellos la plataforma,
pues que nos agrada especialmente que vaya a ser tenida en consideración. Porque al final, consejero, el objetivo de todos los grupos, con independencia de que cada uno utilice las vías que estima más oportunas, no es otra que dar satisfacción a una demanda ciudadana. Y estamos completamente convencidos y convencidas en el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que también será esa la voluntad del Ejecutivo. Pero las formas son muy importantes porque una parte sustancial de nuestro trabajo también tiene que ver con las sensaciones que le quedan a la ciudadanía de los pasos que damos. Y los pasos que ustedes han dado no han podido dejar peor sabor de boca por esa manera de proceder. Demasiado soberbia, demasiado autoritaria, demasiado a la defensiva. Cada vez que algún grupo les plantea una mejora necesaria, ustedes hacen el publirreportaje y nos sacan todo lo que han hecho en los últimos 15 años y todo lo que han invertido, que está muy bien. Lo que pasa es que normalmente, para que nuestro trabajo tenga alguna utilidad para la ciudadanía que nos lo requiere, nosotros ponemos el acento en lo que queda por hacer. Y no son ganas de fastidiarle ni a usted ni a nadie. Son ganas de poner el foco donde lo pone la parte de la sociedad que nos ha pedido ayuda. Y la parte de la sociedad que nos ha pedido ayuda y con la que hemos trabajado en los últimos meses y con la que hemos intercambiado impresiones, también del CERMI, nos hablaba de algunos de los problemas que efectivamente usted hoy ya incorporaba con la normalidad que hubiera sido deseable, sobre todo en las intervenciones de la presidenta, la verdad, estos meses atrás, porque son problemas que están ahí y que nuestra obligación es pedirles que lo resuelvan y la suya, tratar de resolverlo con diligencia. Para terminar, y en lo concreto, como Grupo Parlamentario de Izquierda Unida nos preocupa de manera extraordinaria que la atención temprana la puedan hacer entidades con ánimo de lucro. Se lo hemos dicho en el transcurso de la reunión en la que ustedes nos hablaron de las líneas básicas del decreto, se lo hemos dicho en la tribuna, se lo reitero hoy, consejero, nos preocupa de manera extraordinaria que un mecanismo que se supone que viene a fortalecer la atención temprana, a darle la capacidad, la universalidad, ese derecho, la gratuidad, la equidad para todos los niños y las niñas que lo necesiten, acabe en manos de empresas privadas del ámbito sanitario. Usted ha hablado de las cláusulas sociales. Consejero, le agradeceríamos que le eche un pensamiento a esa frase literal de podrán prestarla entidades con o sin ánimo de lucro. Y la parte del con la supriman, por favor. Y nos preocupa también la homogeneidad del servicio en toda la comunidad autónoma, que sé que a usted también le preocupa y que esperemos que en ese decreto aparezca mejorada. También ha hecho referencia a la formación de los profesionales, que era otro tema que nos preocupaba desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En definitiva, consejero, aquí estamos para aportar y para favorecer la solución de problemas que la ciudadanía nos traslada, sin hacer un frente contra nadie ni buscar la aniquilación del trabajo que ustedes ya hayan hecho. Pero necesariamente, para que ni se mueran de éxito ni la autocomplacencia los desenfoque, la atención hay que ponerla de aquí en adelante en lo que falta por hacer. Y en ese ánimo constructivo que usted ha trasladado hoy, esperemos que este decreto sea un buen punto, que si no lo es, pues la oposición nuevamente se lo hará ver, sin ningún otro ánimo que el de mejorar la atención temprana a Andalucía, que es el mandato que hemos recibido por parte de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos de Andalucía y en su nombre tiene la palabra la señora Busquets. Señoría, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bienvenidos a la Plataforma de Atención Temprana. Bienvenido, Antonio.
Creemos que es bueno y era necesario que por parte del Gobierno se explicara de forma concisa a esta Cámara cuáles iban a ser las medidas en relación a la mejora del servicio de atención temprana en Andalucía, algunas de las cuales ya habían sido anunciadas en una de las últimas sesiones celebradas en este último pleno. Era necesaria una mejora en la atención temprana a los niños de 0 a 6 años que sufren trastornos o riesgo de padecerlos. Y en esto, señoría, en esa necesidad de mejora, yo creo que todos los grupos estamos de acuerdo, dada la insuficiencia de recursos económicos y medios materiales necesarios para garantizar un servicio de calidad que a la vez ayuda a las familias y a los niños a afrontar esta situación en sus vidas, que evidentemente ha supuesto un cambio brusco al que han tenido más remedio que mirar de frente y buscar ayuda en las instituciones. Hasta desigualdades en la distribución de los recursos económicos, como evidenciaba el que un centro, en función si se encontraba en la provincia de Almería o en la provincia de Cádiz, percibiera una ayuda diferente, han venido sucediendo hasta la fecha. Ya hemos tenido varias comparecencias, preguntas sobre el tema. Era y es manifiesto la problemática de la atención temprana en Andalucía y la situación, lógicamente, exigía una intervención urgente por parte de este Gobierno, que afrontara a corto plazo esos problemas evidentes e importantes y que exigían, como reitero, la actuación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Una regulación de carácter urgente, señorías, pero no la única. Yo lo dije en el anterior pleno y lo mantengo. En septiembre del año pasado, 4 grupos políticos aprobamos una proposición no de ley recogiendo el sentir de la plataforma de atención temprana. En ese debate quedó puesto de manifiesto la falta de presupuesto para mejorar la calidad del servicio, la necesidad de dedicar más tiempo a las terapias en los niños o, por ejemplo, la importancia también de detectar de forma más precoz esos problemas de los niños. A la vez, se incorporó a los acuerdos de esa proposición de ley, la necesidad de trabajar de forma conjunta, con profesionales, padres y todos los agentes implicados en este asunto, buscando una fórmula que garantizase el futuro en la prestación de una atención de calidad y regulada para estos niños. Lo primero son y deben ser los niños. Es solamente ellos, hacia donde hay que mirar cualquier regulación que se haga al respecto. Y en este sentido irá siempre el apoyo de Ciudadanos. Tal y como ya manifesté en esa ocasión y reitero hoy, Ciudadanos al menos habla de consenso, de diálogo y de acuerdo, y no de enfrentamiento. Y por ello, insisto, dije que estaremos en cualquier mesa o grupo de trabajo que mire al futuro y busque resolver esta situación para siempre. Lo dije en el anterior pleno y lo seguimos manteniendo ahora. Pero había mejoras urgentes y estas eran posibles y lo serán con la aprobación de un decreto, donde se incluirán las mejoras que ya se explicó en el anterior pleno y que Ciudadanos defendió para que a la mayor brevedad posible las desigualdades y los recursos se eliminaran y se ampliaran respectivamente. Porque, señorías, yo le pregunto, ¿hay algo malo en que se aumente el presupuesto para atención temprana en este mismo año y en futuros años? Señorías, ¿mejorar la atención temprana con el aumento de horas de terapia para los niños tiene algo de malo? Señorías, ¿no les parece bien que el Servicio Público de Salud pueda contar con equipos de profesionales para diagnosticar y establecer las necesidades que precisen esos menores? Nosotros creemos que son buenas noticias y que cumplimos un compromiso adquirido con los padres y representantes de las diferentes entidades, que era mejorar la atención temprana en Andalucía. Y además, señorías, como ya he dicho, repito que el decreto no es incompatible con la opción de que se pueda comenzar a trabajar por parte de todos en esa regulación de la que yo le hablaba al principio de mi intervención y que también avancé en el pasado pleno. Reconocer la atención temprana como un derecho para la población infantil menor de 6 años bajo los conceptos de universalidad, gratuidad, equidad y una necesaria atención integral en los ámbitos de salud, educación y bienestar social era el objetivo. Sobre esa necesaria regulación de la intervención integral de la atención temprana en los ámbitos públicos de salud, educación y bienestar social, consideramos que la misma, con las nuevas medidas adoptadas, se va a llevar a cabo y esperamos que así sea, con el establecimiento de protocolos que permitan, faciliten e impulsen la atención necesaria para que esos padres, esas familias, tengan conexión e interrelación con los profesionales en los distintos ámbitos y niveles. Y esperamos, como digo, que así sean y se establezcan esos protocolos. Es necesario y confiamos en que así ocurra, que familias y profesionales trabajen en equipo, en el que el menor sea el objetivo, procurando su bienestar
y el de su familia, y procurándose, en consecuencia, incrementar las capacidades y desarrollo de ese menor. En este decreto, como ha anunciado el consejero, se prevé la creación de unidades de atención temprana profesionalizada, pública y en el ámbito del SAS. Creemos firmemente que los profesionales del SAS, que tienen nuestra total y absoluta confianza, son los que prestan la mayor y mejor capacitación para valorar esas necesidades que necesiten los menores y sus familias, así como la necesaria actuación que haya que llevar a cabo sobre estos niños, tratamiento, intervención y demás. Entre ellas, por supuesto, las que se lleven a cabo por parte de los CAI, que consideramos que realizan, desde luego, una gran labor sobre estos menores. Pertenecer a estas unidades, a la estructura del SAS, favorecerá la conexión entre los distintos profesionales en los distintos ámbitos con lo que tenga que estar relacionado las actuaciones sobre los menores. Se debe de garantizar que no se produzca demora alguna desde la detención por parte del pediatra, paso del menor por estas unidades y la prestación de las terapias que precise por parte de los CAI. Los menores también recibirán, porque así fue acordado y ya se anunció en el anterior pleno, más horas de terapia de las que ahora reciben. Recordemos que hasta ahora la atención, la sesión mínima no llegaba ni siquiera a la hora y por eso era necesario 4 niveles de actuación que yo le rogaría, consejero, que no ha hecho mención a ellos y en esta segunda intervención haga y especifique claramente cuáles son esos niveles de actuación que se van a llevar a cabo sobre los menores. Hay que poner en práctica cuanto antes lo acordado con ese decreto que está en camino, que esperemos que llegue pronto, y con la concreción de la orden que lo desarrolle, que esperemos que también se desarrolle en el menor tiempo posible, en el convencimiento de que finalmente todos puedan o podamos participar de un asunto que incumbe a todos, y no solamente a unos pocos. Lo que realmente importa, señorías, es que ante las dificultades seamos capaces de lograr soluciones eficaces. Y como ya les dije, que lo hagamos entre todos, buscando siempre el bienestar de los andaluces. Y en este caso, el bienestar de los menores y de sus familias. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y en su nombre tiene la palabra la señora Gómez. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Consejero, gracias una vez más por las explicaciones que nos ha dado, muy prolijas, ¿no?, y por todo lo que nos ha explicado con respecto a las mejoras que tienen intenciones de llevar a cabo con la implementación de este decreto. Nos parecen sobre todo intenciones, pero bueno, bienvenidas sean y esperemos que lleguen a buen término. Le voy a hacer referencia únicamente a unas cuantas cuestiones, algunas de ellas ya hemos aludido a ellas en esta Cámara, pero son cuestiones que nos preocupan y que nos gustaría que nos aclararan, ¿no?, en su siguiente intervención. No conocemos la memoria económica del decreto. Hemos hablado de unas cantidades de dinero en los que se van a incrementar los presupuestos. Creo que ha dicho que a los 11,7, 11,9 que hay ahora se incrementarían 4. La pregunta sería ¿desde cuándo? Porque si el decreto está pensado aprobarse en abril, parece ser que la mejora presupuestaria empezaría en septiembre. La pregunta es si esos 4 millones de estos ejercicios van a ser de septiembre a diciembre, un año o cómo. También ha hablado de un incremento de 23 millones de euros en total, pero a mí es que no me salen las cuentas y me gustaría que me aclarara. Si ahora hay 11 y se aplican 4 más son 15, quedan 3 años de legislatura, 15 por 3 son 45, entonces no me casan ni los 35 que nos hablaron el otro día ni esto. Entonces me gustaría que, por favor, nos lo aclarara porque sabemos que es importante. Me va a permitir una licencia, y es que no solo me voy a dirigir a usted, porque como nos hemos sentido increpados, ¿no?, por algún otro grupo, en concreto por el Grupo Ciudadanos, pues también vamos a hacer alguna referencia. Miren, no nos parece mal que haya un incremento presupuestario, claro que no, hace falta, y se podría hacer ese incremento presupuestario a través de la enmienda presupuestaria de la que ha hablado Izquierda Unida y de la que ya hemos hablado nosotros. También en otras ocasiones, cada euro que venga para mejorar la atención temprana será bienvenida. No sé si saben que el decreto no es incompatible con la toma en consideración de una proposición de ley, ni con su debate, ni siquiera con el consenso, con la tramitación, con el diálogo de todos los grupos. No lo es. Y de lo que se trataba era una representación conjunta, la podemos hacer en cualquier momento y nosotros estamos abiertos a hablar lo que sea, porque nosotros, y en eso sí estamos de acuerdo, vamos a hablar del decreto porque es lo que hay. Se ha rechazado la toma en consideración de la ley por el Partido Socialista y por Ciudadanos, eso no lo olvidamos, no se preocupen, pero podemos volver a presentar un texto en cualquier momento. Si ustedes están en ese punto, nosotros desde luego estaríamos
estaríamos a favor sin duda. Por tanto, en lo que respecta al incremento presupuestario, pues darle la bienvenida, pero bueno, nos gustaría saber un poco más. Y la memoria económica supongo que lo habrán hecho, pero es importante porque nos gustaría saber si existe alguna estimación de cuánto costaría por año instalar una atención temprana de calidad en Andalucía. Es decir, ¿existe algún estudio en función de los trastornos, que eso está registrado en Alborada, en función de esos nuevos baremos que se van a hacer? La verdad es que nos gustaría saberlo. La memoria económica de la proposición de ley, curiosamente nosotros los grupos parlamentarios sí tenemos que presentarlo, a pesar de que no tenemos de todos los medios con que cuenta la Administración para hacer esa memoria, calculaba en más de 100 millones. Usted me dijo una vez que eso era disparatado, creo, y que era demasiado. Bueno, nos gustaría saber cuál es el cálculo. Somos conscientes de que no se puede hacer de un año para otro, no era lo que íbamos a hacer en la proposición de ley. Usted sabe que era una proposición de ley tan paulatina que ni siquiera afectaba a los hijos e hijas o nietos y nietas de la plataforma, ¿no?, de los padres y madres que integran la plataforma, porque se sabe que un incremento presupuestario de ese tipo no se puede hacer de un día para otro. En eso estamos todos de acuerdo, pero le agradeceríamos las explicaciones. Se lo he dicho alguna vez, pero estamos muy preocupados por el protocolo de derivación. Miren, no sé si sabe que estas unidades de valoración, supongo que lo sabe, existían hace 15 años en esta comunidad autónoma, cuando había centros de estimulación precoz y estaban en servicios sociales. Existían unas unidades de valoración que, según nos cuentan profesionales, eran mejores de las que hay ahora porque su composición en cuanto a la riqueza, en cuanto a la variedad de profesionales, era mejor y, además, establecían unos controles periódicos sobre los CAIT, viendo qué niños atendían, que por lo visto eran un control bastante riguroso y que era bastante apreciado por los profesionales. ¿Qué sucedía? Que se vio que era un cuello de botella y se decidió eliminar y volver a un sistema en el que es el pediatra el que directamente puede asignar al CAIT. Lo de las unidades de valoración no lo entiendo porque, mira, si hacemos un ejercicio de derecho comparado autonómico, si miramos Murcia, si miramos Cataluña, si miramos Castilla-La Mancha y si miramos Madrid, nos damos cuenta que las unidades de valoración son muy criticadas por los profesionales. ¿Por qué? Porque suponen un cuello de botella. No puedo entender qué puede tener de bueno que creemos una estructura administrativa nueva en la Consejería de Salud. ¿Para qué? Para que si un pediatra dice que un niño puede tener un trastorno del desarrollo o estar en riesgo de padecerlo, tiene que pasar a la unidad de valoración. ¿Para qué? Para que lo examine. Usted habla de 30 días. Lo dice el decreto. 30 días está bien, pero 30 días ¿para qué? Para que se examine esa primera valoración, para tener ya el diagnóstico, para asignarle un CAIT. Creemos que hay un poco de margen y nos gustaría que nos explicara también con un poco más de detalle. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Usted mismo lo ha dicho. Cuando se asigna el CAIT, habrá una entrevista de acogida muy importante para la familia. Usted ha hablado de eso. Y además luego habrá una evaluación. Porque hay otra evaluación. Yo tengo la impresión de que hay cierta desconfianza ¿hacia quién? Hacia el pediatra, hacia los profesionales del sistema público sanitario. Si no es desconfianza, que es hacia los CAIT, porque claro, a 16 euros que se paga la hora, o a 6 si hablamos de Almería, hablar de que la atención temprana es un negocio me parece que no lo es. Al contrario, muchos CAIT están en la ruina. ¿Por qué? Pues porque precisamente dan atención temprana y les cuesta dinero cada sesión que dan. Con lo cual no entiendo muy bien el empecinamiento en una unidad de valoración que estoy segura que cualquiera que haya presentado alegaciones le habrá dicho que no introduce nada nuevo, o si tiene algo de positivo, yo no creo que compense el problema que puede suponer de ralentización en algo, y además no lo vamos a volver a hablar. Lo importante que es una cuestión como esta, la prontitud en la atención. Me preocupan los niños de 4 a 6 años, nos preocupan. ¿Por qué? Porque tal y como está ahora previsto el sistema, y ya hemos hablado del círculo, ¿no?, que se produce cuando el niño va al colegio. De hecho, ustedes hablan de septiembre con el inicio del curso escolar como si tuviera algo que ver. Usted lo sabe y lo ha dicho muchas veces. Educación no tiene nada que ver con atención temprana. Únicamente tiene que haber cierta conexión porque los niños que van a atención temprana pueden necesitar alguna adaptación, algún apoyo. Y en ese caso de adaptación y de apoyo, pues está bien que se esté en contacto del centro educativo con los profesionales, con los terapeutas de atención temprana. Pero más allá de eso, no entiendo mucho lo de septiembre como una fecha que tengamos que tener en cuenta. ¿Qué le voy a decir ya del equipo provincial de atención temprana, formado por un consultor de salud, más los miembros de los equipos de orientación educativa? Es algo que de verdad que no acabamos de ver y nos preocupa porque el decreto, por lo menos en la versión que yo he manejado, que creo que es la última, existe algún lapsus. Por ejemplo, en concreto, 15.3h, artículo 15.3h, se habla de asegurar la atención infantil temprana a menores de 3 años, situación de dependencia. Existe un par de ocasiones en que se habla de 0 a 3. No sé si es una rata y me gustaría también que lo comprobara, porque creo que la atención temprana, usted se sabe muy bien las definiciones ya, las sabemos yo creo todo, y hablamos siempre de 0 a 6 años, y eso es importante. Ahora creemos que hay una dejación de funciones clara de la Consejería de Salud en el periodo que ocupa de 4 a 6 años, y nos gustaría que eso se corrigiera porque nos parece fundamental. De hecho, hay niños que son diagnosticados por primera vez con esa edad.
Otro punto que a nosotros nos preocupa mucho, y en eso coincidimos con Izquierda Unida, la titularidad de los CAID, privada con o sin ánimo de lucro. Nos parece que si ahora vamos a abrir a la externalización de otros servicios a empresas con ánimo de lucro, estaríamos, pues yendo en el camino que no nos parece el adecuado. ¿Cómo vamos luego a revertir eso? Lo que sucede con la externalización de este tipo de servicios lo sabemos. Se producen, digamos, dos damnificados. Los trabajadores, que suelen ver empeoradas sus condiciones de trabajo, y, por otro lado, el servicio, que suele ser un servicio de peor calidad. Por tanto, y podríamos seguir hablando, pero para terminar, decirle, señor consejero, que es obvio que faltan recursos. El problema es que en este tema, fíjense, estamos hablando del futuro de niños y niñas que podrían vivir una vida más plena si tienen la atención temprana adecuada. Estamos privando a sus hermanos y hermanas seguramente de que tendrán que cuidarlos en el futuro. En muchas ocasiones le estamos privando de una mejor vida si los privamos de esa atención temprana. Y qué decirle de la angustia de los padres y madres que no tienen recursos suficientes. Si ya se sufre angustia cuando se tienen los recursos y uno nunca sabe si lo está haciendo bien y si está dando todos los medios a su alcance, qué decir de aquellos que no tienen recursos económicos suficientes y que sabe que si tuvieran, su hijo podría estar en el futuro gozar de una calidad de vida muchísimo mejor. Por tanto, terminar aquí mi intervención, decirle a usted y, por tanto, a Ciudadanos que claro que estamos dispuestos a celebrar lo que haya que celebrar en relación con el decreto, que no sabíamos que el tema de la proposición de ley era cuestión de quién lo presentaba y de quién salía en la foto, pero que si es una cuestión de ese tipo, estamos dispuestos no solo a apoyar cualquier cosa, la presentemos o no nosotros, si creemos que merece la pena y que mejoraría la atención temprana de los niños y las niñas de esta comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. Y en su nombre tiene la palabra la señora García Jiménez. Su señoría tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Señorías, buenas noches ya. Buenas noches también a la plataforma que está en la tribuna de invitados. Buenas tardes, noches, señor consejero. Hoy volvemos a debatir sobre la atención infantil temprana en Andalucía y, de nuevo, se trae este tema aquí, un asunto que afecta a más de 19.000 familias, porque ustedes, señor consejero, ni cumplen con la Cámara ni cumplen con las familias afectadas. Y es que la atención infantil temprana no estaba para nada en la agenda de su Gobierno. Por mucho que ahora, de repente, tenemos una presidenta muy sensibilizada, y no estaba en su agenda política, consejero, y han tenido que ser las familias, los profesionales y las asociaciones quienes han tenido que agruparse para luchar juntos contra una Administración que no le da un servicio de calidad, contra una Administración que no cumple el Estatuto de Autonomía ni tampoco los mandatos parlamentarios. Y mire, es cierto que se han hecho cosas en atención infantil temprana, solo faltaba, pero desde luego no se ha hecho lo suficiente, ni todo está en color de rosa, como usted lo pinta, y luego ya en su turno me puede decir lo de apocalíptica y catastrofista y todo eso que suele decirle a mi grupo. Y mira, además, hoy del decreto queríamos saber, de boca del Gobierno, que en este caso lo representa usted, señor consejero, el contenido de los pactos de San Telmo que se alcanzaron hace un mes, aunque ya esta mañana se ha confirmado, y usted lo ha confirmado esta tarde, que no había novedad alguna y que se trataba de ese decreto, ese borrador de decreto que ya existía. Y mire, consejero, se ha aumentado en los últimos 10 años 8 veces el presupuesto. Usted lo dice siempre, y eso es verdad. Pero también se le olvida decir la segunda parte, que en ese mismo periodo se han aumentado en 12 veces los niños que son atendidos. Si ya era insuficiente el presupuesto hace 10 años, ahora es mucho más insuficiente. Y en eso coincidimos todos los grupos, hasta el PSOE coincidía en eso en septiembre. Y con los supuestos 4 millones que parece que ahora se van a incorporar, pero que nadie ha visto todavía, seguirá siendo insuficiente. Y usted lo sabe, consejero, y usted lo sabe, y la presidenta también lo sabe. Y mire, hablando del decreto,
tengo que decirle que no debió parecerle bien a la presidenta que presentase usted solo hace un mes a los colectivos y asociaciones el decreto, porque hoy lo ha vuelto a repetir. Debe ser que no le gustó como usted lo hizo, hágaselo mirar. Mire, consejero, para nuestro grupo, desde luego, 10 millones, como se propusieron en la enmienda a los presupuestos en diciembre, son mejores que 4. Eso, desde luego, aunque a lo mejor eso es un tema de gusto. Y, por cierto, dígale a la consejera de Igualdad y Políticas Sociales que el año pasado no salieron las ayudas al transporte para las familias que no tienen un centro al que llevar a sus niños en su entorno. Y este año tampoco han salido todavía. Dígale que se dé prisa. Y mire, señora Bosquet, ¿no se siente usted ridícula después de que esta mañana la presidenta y ahora mismo el consejero hayan certificado que las mejoras que usted supuestamente obtuvo de mujer a mujer no son mejoras, que son el decreto que ya existía? También hágaselo usted mirar. Consejero, respecto al anuncio de aumentar las horas de terapia, creo que debería concretarlo muchísimo más, porque eso sí que preocupa mucho a todos los presentes y también a la familia. Hoy se ha matizado que se va a aumentar de 45 minutos a 1 hora. ¿Sabe usted, consejero, que un niño que recibe fisioterapia no aguanta 1 hora y por eso se le da 45 minutos? Eso no es ninguna tontería, señoría. Eso es señoría, verdad. por favor, ruego y lo dicen silencio. los fisioterapeutas. Yo no soy fisioterapeuta. Yo no Señoría, soy fisioterapeuta, señoría. Lo dice el Colegio de Fisioterapeutas. Le puede usted preguntar cuando quiera. Y debería usted también de aclarar, consejero, que cómo se van a aumentar esas sesiones. ¿Se va a rebajar aún más el precio de la hora? Ya está a menos de la mitad del precio de coste real. Explique cómo se va a hacer. Y los niños que necesitan terapia para distintos trastornos, ¿podrán elegir otra en ese aumento de horas o se tendrá que ser de la misma que tienen prescrita? ¿Y quién va a tomar esa decisión? ¿Los profesionales del CAID, los equipos provinciales, los equipos de derivación? ¿Quién va a tomar esa decisión? Y mire, ustedes argumentaron que un decreto era mucho mejor para aumentar la atención temprana en Andalucía por cuestión de tiempo, y hoy lo han vuelto a decir. Pero es que el propio decreto dice que la adaptación de los CAI tendrá 6 meses para hacerse cuando entre en vigor el decreto, y también los nuevos equipos provinciales que se van a crear también se crearán en 6 meses desde la entrada en vigor. Y hoy también se ha dicho esta mañana que el aumento de presupuesto no será hasta septiembre. Total, que corriendo mucho nos vamos a octubre o noviembre, señor consejero. ¿Sabe usted que en la proposición de ley ponía que entraría en vigor en enero de 2017? ¿Dónde está el ahorro de tiempo? Y es que está claro que en este asunto ha pesado mucho más el orgullo y la soberbia del Gobierno. ¿Cómo va a permitir la señora presidenta que legisle el Parlamento? Por favor, señoría, aquí en Andalucía quien legisla es el Gobierno, de toda la vida. Y miren, el tercer acuerdo de esos pactos de San Telmo fue reducir la lista de espera a 30 días. Hoy también se ha certificado. La verdad es que eso sería estupendo, consejero, porque sabe usted que llega hasta los 9 meses y en algunas ocasiones hasta 1 año. Y eso que ustedes ponen mucho empeño en maquillar esa lista de espera, trasladándola a los CAI para que no conste en las bases de datos. Sin embargo, también lo dicen los profesionales, no lo digo yo porque no soy experta en este asunto. La creación de esos supuestos nuevos equipos y de las unidades de valoración nuevas y todo lo que conlleva el decreto son nuevos obstáculos y eso va a retrasar. Y ha dicho usted un equipo provincial al menos por provincia hasta 14. Yo le recuerdo, consejero, que nuestra provincia tiene 172 municipios y que no están precisamente muy cercanos a la capital. Por tanto, va a ser un nuevo obstáculo, va a aumentar los pasos administrativos y, en definitiva, a ralentizar y alargar la espera que no se pueden permitir ni estos niños ni sus familias. En atención infantil temprana no está permitida la espera. Y miren, quiero aclarar una acusación que nos suelen hacer ustedes
Lo dice usted, consejero, también lo ha dicho la presidenta, y nos lo dicen a la familia, a los profesionales, a las asociaciones, a los grupos de la oposición, en definitiva, a quienes no les solemos llevar el agua. Ustedes nos dicen que es que lo que nosotros pretendemos, todos los que no le damos la razón, es medicalizar a los niños. Y miren, eso es, aparte de ser mentira, es una acusación bastante rastrera, porque lo que se pide es que la atención infantil temprana dependa del SAS y no de salud pública. Pero no es que se esté pidiendo, es que ya se ha acordado en esta Cámara. Y yo le pregunto, señorías, y a usted también, consejero, que además es usted profesional sanitario, ¿una embarazada es una enferma, consejero? ¿Una embarazada es una enferma? ¿Quién trata a una embarazada? ¿Quién tiene el expediente de una embarazada? ¿La sección de contaminación de agua de la consejería o lo tiene el SAS? Pues simplemente eso es lo que se está pidiendo que pase con los expedientes, con la tramitación y con la atención a los niños que necesitan atención infantil temprana. Pero ustedes sigan diciendo lo que quieran. Y, por último, quiero decirle a la señora presidenta que de pronto está muy sensibilizada con este asunto. Incluso hace un mes increpó a mi compañero el señor Miranda y todavía no le ha pedido disculpas. Quiero preguntarle qué ha hecho por la atención infantil temprana en Andalucía en los 4 años que lleva sentada en el Consejo de Gobierno. ¿Qué ha hecho en los 2 años y medio que lleva de presidenta de la Junta de Andalucía? Porque, desde luego, y lo repito y lo decía al principio, este asunto ha llegado a esta Cámara y se ha empezado a trabajar y ha entrado en la agenda política del Gobierno porque la familia, a quien nosotros representamos y damos voz, lo han traído a esta Cámara. Así que muchas gracias, presidenta Díaz, muchas gracias a todos. Gracias, señoría. Cierra el turno de los grupos parlamentarios, el Grupo Socialista, y en su nombre tiene la palabra la señora Brígida Pachó. Señora Pachó. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, consejero de Salud. Señoría, buenas noches también a todos los invitados que hoy nos acompañan. El pasado 24 de febrero se traería a debate la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Podemos de atención temprana en Andalucía. Una proposición de ley que sería rechazada por la mayoría democrática de esta Cámara parlamentaria. Hoy se solicita por parte de los grupos parlamentarios la comparecencia en pleno del señor consejero de Salud para informar sobre las medidas de atención temprana en Andalucía, para esas medidas de mejora. Una vez más, señorías, por mucho que les duela a sus señorías del Partido Popular, ha quedado de manifiesto el compromiso y la responsabilidad del Gobierno andaluz para prestar la atención a esos niños y niñas entre 0 y 6 años que tienen problemas en su desarrollo con riesgo de padecerlo, así también como a sus familias. El consejero lo ha dejado muy claro en su comparecencia. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos felicitar a la Consejería de Salud, a las consejerías implicadas, así como también a tantos profesionales, familiares y colectivos sociales que han estado relacionados en la consecución de este decreto. Muchas gracias. Este decreto es una normativa legislativa adecuada que va a marcar el recorrido hacia una atención de calidad a todos los niveles. Es un decreto fruto del diálogo y del consenso, señora Nieto, de la escucha activa. Nada de soberbia, se han tenido en cuenta también las propuestas de los distintos grupos políticos. Un decreto que ha contado con el respaldo y con el apoyo de más del 80% de los colectivos y asociaciones relacionados con la atención temprana en nuestra comunidad autónoma. Decreto que, como ya se ha dicho aquí, va a contar con un importante aumento en su financiación económica, un importante aumento que denotará una gran mejora en la atención a esos niños y niñas. Y no solamente eso, sino también una mejora importante en las intensidades de las sesiones. Y es que, señorías, aquellas que tenemos la oportunidad de conocer bien la atención temprana en Andalucía, de saber cómo se presta, de saber cómo se atienden a tantos niños y niñas por magníficos profesionales y de conocer a tantos padres y madres que tienen niños atendidos por la atención temprana, sabemos de las bondades de la atención temprana en Andalucía y sabemos también de las bondades que este decreto presenta para la atención
de esos niños y niñas. Y ante esta voluntad de mejora en la financiación, planificación y coordinación de la atención temprana, ¿saben con qué nos encontramos en este Parlamento? Hoy hemos visto unos tonos un poco más tranquilos, pero sabemos que de alguna manera perdura esa alianza entre el Partido Popular y Podemos. A ustedes no les gusta llegar a acuerdos, entendimientos o diálogos porque sencillamente no les gusta acercar posturas. No les gusta acercar posturas en ninguno de los sentidos. Y es que aquí se nos ha dado una confianza a cada uno de nosotros y a cada uno de los que estamos representados en esta Cámara, diputados y diputadas, por parte de aquellas personas que depositaron su voto en su momento, no para que confrontemos, sino para todo lo contrario, para que busquemos soluciones e intentemos resolver los problemas de la ciudadanía. Y como le decía, señora Gómez, aunque hoy ustedes hayan tenido ese discurso un poco más sosegado y más tranquilo, no sé si es porque están de alguna manera de acuerdo, de manera clara y rotunda, con este decreto que se presenta por parte de la Consejería de Salud. Como les decía, nos alegramos que hayan abandonado ese sentimiento de querer asaltar los cielos, trayendo guerra política en las instituciones. Parece que han dejado ya de no restar ni de dividir, al menos eso parece. Y nos alegra que nos dejen de dar lecciones de democracia, de libertad para unos pocos. Nos alegra mucho, parece ser, con ese discurso que usted nos ha dado en esta noche, esta tarde-noche. Parece que ahora estamos ya en la búsqueda de buscar esas soluciones. Eso parece. Esperemos que esto no haya sido un espejismo y que verdaderamente cumplan con esa responsabilidad y con ese compromiso para mejorar la calidad de vida de los andaluces y andaluzas mediante el diálogo y el consenso, y que abandonen su doble moral. Que abandonen esa doble moral y esa nueva política que pretendían traer al Parlamento andaluz, una nueva política que ya conocemos bien, una política que han aprendido de lecciones, como por ejemplo el señor Cañamero o el señor Sánchez Gordillo. Unos grandes maestros, efectivamente. Señorías de Podemos, no sabemos, como les decía, si ahora empiezan a estar preocupados por atender a los niños y niñas, por mejorar la calidad de vida de esos niños y niñas, o siguen estando más preocupados de seguir manteniendo ese idilio con el Partido Popular. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque le siguen poniendo en el Gobierno, siguen poniendo en nuestro país la alfombra roja, tanto el señor Moreno Bonilla como el señor Rajoy. Le siguen poniendo esa alfombra roja al señor Moreno Bonilla y el señor Rajoy. Se la siguen poniendo. Convenzan a su líder, al señor Pablo Manuel Iglesias, de que está en la ocasión, tiene la oportunidad de poder hacer que se deje de crear desigualdad e injusticia social en nuestro país, en nuestra tierra. Convénzalo. Si ahora están aplicando este tono, intenten convencerlo también a él de lo mismo, porque en Andalucía ya nos quisieron tener secuestrada nuestra tierra durante 80 días con esa maniobra, con esa alianza que ustedes mantienen. Y es que, señorías, ya nos hemos enterado de lo que es asaltar los cielos. Ya nos hemos enterado. ¿Saben lo que es asaltar los cielos? Pues se lo voy a explicar. Asaltar los cielos es facilitar que no haya gobierno, que no se ejerza la voluntad de un pueblo, que no se resuelvan los problemas. Y es que una lideresa suya de Podemos dice que su partido tiene exceso de testosterona infantil y que hay un juego de niños, que se están tomando esto como un juego de niños. Por cierto, niños que cada vez se pelean más. El señor Pablo Manuel Iglesias y el señor Errejón cada vez están más peleados unos con otros. Y yo añadiría más: animadversión, rechazo y alergia, señoría de Podemos, a todo lo que tiene que ver con el Partido Socialista. Animadversión y alergia. Partido Socialista, que como saben, algunos de ustedes han compartido sensibilidad política con nosotros en algún momento. Partido, además, que ha conseguido, como saben, las mayores conquistas en derechos sociales en nuestro país, en nuestra tierra. Y es que hay cosas que no podemos entender. No podemos entender cómo de vez en cuando se dan la mano con la derecha. No podemos entenderlo, cómo se dan la mano en esa desgobernanza, cuando están de acuerdo con ello, por ejemplo, en ciertas cosas, con esa derecha del señor Moreno Bonilla, que fue ejecutor de esa ley de dependencia. Ley de dependencia que les recuerdo que habrá tantos niños y niñas que son atendidos por atención temprana, que ahora mismo no podrán estar disfrutando de ese recurso por esa firma del señor Moreno Bonilla, del señor Rajoy. O cómo pueden compartir con la derecha, cómo pueden compartir. No, hablo con ustedes también, porque me estoy dirigiendo a ustedes y hablo directamente con ustedes, señora Rodríguez, porque tienen la oportunidad, señora Rodríguez,
tienen la oportunidad de llegar a acuerdos, de llegar a consensos, desde la responsabilidad y desde el compromiso en esta Cámara Parlamentaria, tienen esa responsabilidad y a veces se dedican a hacer la guerra política, todo lo contrario para lo que estamos llamados aquí, señora Rodríguez. Por eso me dirijo a usted, porque hemos visto cómo se dan la mano la derecha y usted más de una vez, más de una ocasión, con hechos que hacen copago farmacéutico, que privatizan la sanidad, que quitan la atención a los dependientes, muchos de ellos niñas y cuidadores y cuidadoras. Sí, me dirijo a usted, señora Rodríguez, a usted me dirijo, claro que sí. Igual que me dirigiría al señor Moreno Bonilla si estuviera aquí, pero no está. El señor Moreno Bonilla no está. Cada vez que se habla de atención temprana, nunca está el señor Moreno Bonilla, cada vez que está. Eso sí, hacerse la fotito con las reuniones, eso sí sabe el señor Moreno Bonilla. Eso sí sabe. Señoría, por favor, señoría, ruego silencio. Señorías, ruego silencio. Señoría. Señora diputada, espera un momentito, por favor. Espera un momentito. Señoría, yo le ruego a su señoría, a toda su señoría, un poquito de silencio. Hasta ahora hemos sido todos, señor Miranda, digo que somos todos respetuosos. Veo, señorías, que tienen ustedes un exceso todo de sensibilidad excesiva. Mire, le quería decir, señoría, que llevamos toda una tarde siendo respetuosos unos con otros en el uso de la palabra. Yo le rogaría a sus señorías que mantuviésemos el mismo respeto que se ha mantenido con el resto de las personas que han hecho uso de la palabra desde ese atril, nos guste o no sus manifestaciones. Si es posible, podemos terminar así bien hoy la sesión de esta noche de comparecencia, que está siendo, creo que bastante importante e interesante para las personas a las que se está dirigiendo. Así que yo le rogaría, sus señorías, que con este mismo silencio terminásemos esta comparecencia. Señora diputada, sigue usted con el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y efectivamente, por ese respeto que se merecen esos niños y niñas de atención temprana, por ese decreto que hoy se está debatiendo en esta noche en esta Cámara Parlamentaria, señorías del Partido Popular, no podemos consentir que ustedes se hagan adalides ahora mismo de la defensa de esa atención temprana y de los derechos sociales. No podemos consentirlo porque ya sabemos lo que hacen cuando tienen la oportunidad, ya se lo he dicho anteriormente, tienen en sus filas al mayor ejecutor que ha hecho la defunción de la Ley de Dependencia y, además, ahora no nos digan que están de acuerdo con una atención temprana gratuita, de calidad, universal y pública, cuando ya sabemos lo que hacen con lo público, que ni lo defienden y que, además, lo privatizan. Sí, lo que hacen ustedes, señorías del PP. Empiezo la retahíla, no les conviene, señora García, no les conviene. Les cuento, no les conviene, señora García, no les conviene. ¿Ustedes saben por qué? Porque su tarjeta de visita, su nefasta tarjeta de visita, ya la conocemos bien en Andalucía. Por eso tienen 33 y nosotros 47. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros, porque su nefasta tarjeta de visita en materia de políticas sociales y en otras tantas cosas, en educación, en dependencia, en sanidad, ya la conocemos bien. En definitiva, señoría, un decreto que se presenta hoy por parte del Consejo de Gobierno con responsabilidad, con compromiso, desde el diálogo social, desde el acuerdo, con el apoyo de más del 80% de los colectivos sociales y asociaciones en materia de atención temprana. Y lo que es más importante, señoría, y para lo que estamos aquí desde la responsabilidad del Gobierno, para que este decreto, para que esa mejora, la atención temprana de nuestros niños y niñas y sus familias en su calidad de vida, llegue cuanto antes hacia ellos y que cuanto antes vean mejorada esa calidad de vida y esa normalidad en sus vidas también. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Cierra la comparecencia el consejero de Salud, señor Alonso Miranda.
Señoría, tiene la palabra. Señorías, empiezo esta segunda intervención como la primera, recordando qué estamos haciendo hoy aquí. Estamos hablando tanto del soporte asistencial que Andalucía da y, sobre todo, de las mejoras para atender a los niños y niñas que presentan trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerla. No debemos olvidar cuál es el objetivo que hoy nos reúne aquí. En algún momento me ha dado la sensación de que lo olvidábamos y sobre todo algunos planteamientos que están claros, y yo creo que he explicado durante la comparecencia, y en algún momento creo que no me he sabido explicar con claridad, puesto que algunos no me han entendido o han puesto incluso palabras en mi boca que yo jamás digo, como apocalíptico. No es algo a lo que yo tenga costumbre. Será parecida, pero desde luego esa no, señoría. En cualquier caso, un planteamiento claro que desde el principio dijimos, y sí estaba en la agenda política de la Consejería y del Gobierno andaluz, la atención temprana. De hecho, las asociaciones que forman una parte importante del CERMIS saben que estaba, porque llevamos más de año y medio hablando con ellos para buscar y mejorar la atención temprana. Era un objetivo claro, un objetivo que había que avanzar y había que pactar y desarrollar con las diferentes asociaciones. Por decirles algo que yo creo que debe quedar claro a todo el mundo, el objetivo, y lo dije aquí y lo vuelvo a repetir, era alcanzar el máximo consenso posible en el desarrollo de este decreto. Es verdad que hemos mantenido múltiples reuniones en las que hemos incluido a la plataforma y seguiremos hablando con ella, como ustedes bien saben. De hecho, tenemos una cita el viernes con ellos para seguir hablando, y yo creo que el camino que debemos seguir en la atención temprana es ese, es seguir hablando, seguir haciendo planteamientos que redunden en beneficio de los niños y olvidarnos algunas veces de planteamientos maximalistas que no llevan a ningún sitio y, sobre todo, cuyos objetivos a veces no están excesivamente claros. Voy a plantearles algunas de las cosas que han planteado en sus intervenciones. La señora Nieto planteaba soberbia. Sabe perfectamente que por parte de este consejero la palabra soberbia no suele ser un planteamiento claro. Nosotros sí es verdad que tenemos que reconocer y reconocemos el trabajo que se ha hecho durante estos años en atención temprana, pero también hemos planteado que nos queda camino por recorrer. Y la mejor forma para darse cuenta del camino que queda por recorrer es recorriéndolo, y recorriéndolo juntos, hablando con asociaciones, hablando con familias y avanzando para el objetivo común, que es conseguir que esos niños consigan su máxima potencialidad en el desarrollo. Y ese es el objetivo al que no renunciará nunca el Gobierno andaluz, le pese a quien le pese, con las dificultades que tengamos en el camino. Otro planteamiento que está claro, y yo creo que hemos comentado en muchas ocasiones. Sí, cuando hablo de variación en la intensidad, y lo digo que el Grupo Ciudadanos lo planteaba, como bien conoce, se crean 4 grupos de intensidad. El grupo 1, que son los más leves, un segundo grupo en el que habrá actuaciones de 2 a 4 sesiones, y un tercer grupo que ya son las personas, los niños con mayores problemas, que va de 3 a 4 semanales, y después un cuarto grupo que son aquellos que necesitan una atención específica en un centro específico, con lo cual esos grupos, quien los ha definido y quien ha establecido quién está en cada uno de los grupos, son los profesionales que se encargan de atención temprana. Por cierto, son profesionales del sistema sanitario público andaluz, los de las unidades de atención temprana, pero nosotros creemos que los que forman parte de los CAI también están haciendo una prestación y un servicio público. Cuando hablamos de que la prestación podrá ser pública y privada, solo nos atenemos a lo que plantea la ley, pero el objetivo de recoger las cláusulas sociales y, sobre todo, y remarcamos la posibilidad de hacerlo mediante concierto social, que es algo que estamos explorando y desarrollaremos, sería nuestro objetivo en ese planteamiento.
En lo que se refiere al presupuesto que han planteado en varias ocasiones, estamos hablando de un presupuesto que este año se incrementa en 4 millones, que el año que viene se incrementaría en 5, el siguiente en 6 y el siguiente en 8, con lo cual estaríamos hablando de los 23 millones que ya se planteó aquí en sede parlamentaria. Y eso incluirá, como lógicamente todo decreto lleva una memoria económica, no faltaría más. No estamos en un decreto de intenciones ni de evaluación de intenciones, sino un decreto que verdaderamente dé respuesta a los niños, y se lo hemos planteado en muchas ocasiones. No será tan mala la figura del decreto cuando en mayo de 2015 la Comunidad de Madrid aprobó un decreto para la regulación de la atención temprana, lo mismo que hizo un año antes la Comunidad de Galicia. Debe ser que está ajustado a la norma y al derecho, espero, no, si no, ya me comentarán. Por decir otra serie de cosas, recordarles cómo se produce la entrada de los niños a atención temprana. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero por las intervenciones creo que algunos no lo tienen muy claro. Es el pediatra de atención primaria, en la mayor parte de los casos, quien valoraría y diría que es susceptible de necesitar atención temprana. Ese es el mecanismo habitual, normal. Puede ser también el pediatra hospitalario en situaciones muy raras, pero puede suceder. El por qué se crean las unidades de atención temprana, con dos objetivos básicos. Y lo dije ahora y ya lo dije en otra ocasión, con un objetivo básico que es informar, poder informar a la familia, poder analizar y garantizar algo que creo que todos estamos de acuerdo, que la atención temprana en toda Andalucía se dé de una forma equitativa y coordinada, y que independientemente del lugar donde se viva se tenga derecho a la misma atención temprana, se haga por lo tanto con criterios de equidad, con criterios de universalidad y con un criterio básico para nosotros que son criterios de calidad. No ponemos en duda el trabajo profesional de nadie. Lógicamente, creemos que los profesionales que trabajan tanto en el sistema sanitario público andaluz, evidentemente nuestros pediatras son la base del funcionamiento y del diagnóstico de los problemas, de los trastornos relacionados con necesidades en los niños para la atención temprana, y ese es un mecanismo claro, pero sí queremos garantizar que se producen criterios de calidad y sobre todo mejoramos la información a la familia. Y no representa en ningún caso ningún obstáculo, puesto que garantizamos 30 días y lo garantizamos, con lo cual se produce una situación que no se produce, por lo menos en lo que yo he revisado, en ninguna otra comunidad, una garantía de tiempo de respuesta, 30 días. Y vuelvo a repetirlo, con lo cual creo que en lugar de crear una situación burocrática como plantean, lo que garantiza es de verdad una mejora de la información. Y si no tendremos tiempo de valorarlo, yo espero que cuando se produzca nos den la razón y vean que esa es la realidad de la atención que se produce. Al final, creo que está muy claro cuál es el objetivo y el planteamiento. Planteaban otras situaciones que yo creo que a cualquier persona que trabaja en el ámbito sanitario, en cualquier otro ámbito, sabe que lo que determina la medicalización no es en ningún caso el sitio donde se presten los servicios. Evidentemente, afortunadamente, la sanidad pública hace muchas cosas que tienen que ver con la prevención y eso no es medicalizar, pero lo que sí es medicalizar es una parte de la proposición de ley que se planteó y fue lo que en su momento nos referimos. Había una preponderancia de determinadas actuaciones asistenciales y se olvidaba de una visión integral. Esa era la realidad de lo que planteamos, pero no estamos hablando ahora de eso, estamos hablando del decreto y cuál es la situación. Este decreto garantiza la atención multidisciplinar, garantiza el número de horas que cada niño necesita en relación a los grupos que les comenté, garantiza la financiación. ¿Por qué se empieza en septiembre? Porque hay que preparar todas las cosas para hacerlo. No había ninguna relación con que empiece el curso escolar. Lo dije porque es después del verano, que es cuando empiezan las actividades, y nos parecía ilógico empezar algo en el mes de agosto cuando ustedes saben que es difícil de plantearlo. Y en ese momento el objetivo prioritario es tener constituidas todas las unidades.
Por otro lado, comentábamos de una forma clara que el objetivo de este decreto es la calidad de la prestación que se da en el ámbito de la atención temprana, como no puede ser de otra manera, y esa calidad se garantiza de dos formas. Se garantiza estableciendo criterios, protocolos y un proceso que va a recoger quién, cuándo, cómo lo tiene que hacer en atención, qué actuaciones se deben hacer en atención temprana, y se garantiza de otra forma, que existen como para otras unidades de la Consejería de Salud estándares de calidad que la Agencia de Calidad de Andalucía valorará para acreditar la calidad de los servicios que se prestan. Creo que eso es otro ejemplo claro de que avanzamos con un objetivo bien definido y claro de garantía de la calidad. Por otro lado, yo, por plantearles algunas de las cosas que aporta este decreto y que creo que todavía no han tenido la oportunidad de revisar y de leer de forma completa y de entender lo que se plantea en él. Lo que se plantea es una cosa, estoy seguro que algunas personas sí, evidentemente. Lo que se plantea clarísimamente el decreto es dar respuesta a todas esas necesidades que hemos valorado y aquellas mejoras que hemos valorado y que yo nunca, desde esta tribuna, nadie del Gobierno ha negado en las mejoras que se pueden dar en atención temprana y cuál es el objetivo que tenemos desde el Gobierno, y es dar una respuesta de calidad a todos los niños, pero con criterios claros y, vuelvo a repetir, universalidad, equidad y calidad. Son los criterios y me falta el tercero, lógicamente, que es la gratuidad. Yo creo que podríamos entrar en más planteamientos de los que han hecho los diferentes grupos, pero creo que básicamente he dado respuesta a la mayor parte de las cosas que se han planteado. Y yo creo que, llegado este momento, sí pediría una cosa a todo el mundo. Señorías, yo creo que ha llegado el momento, después de este largo periodo, de estos largos tiempos de discusión y de debate, de dejar atrás nuestras diferencias y ponernos todos a trabajar por el objetivo que es el desarrollo de la atención primaria en Andalucía, para conseguir que esos niños y niñas que tienen problemas del desarrollo o riesgo de padecerlos puedan alcanzar la plenitud de sus potencialidades en el desarrollo. Y creo que en ese camino todos nos encontraremos, y eso les pediría tanto a los grupos parlamentarios como a las asociaciones, como a los profesionales de los diferentes CAIs y también a los profesionales del Sistema Sanitario Público andaluz. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.